No confíen en Orchila, advirtió el pueblo. Pero ella los salvó a todos de la peste de todos modos. La peste llegó como la mayoría de los desastres en Zenville, silenciosamente al principio y luego de golpe. Comenzó con la familia Miller. El viejo Jens Miller se acostó un martes con un dolor de cabeza que atribuyó al calor del verano y se despertó el miércoles temblando tan fuerte que su esposa podía oír sus dientes desde la habitación de al lado. Para el jueves, 2 de sus peones tenían la misma fiebre. Para el lunes siguiente, 17 personas en Zenville estaban enfermas, y Corbin, el boticario del pueblo, había dejado de dormir. Corbin había sido el curandero del pueblo durante 21 años. Era el tipo de hombre que mantenía sus estantes de boticario organizados por nombre en latín, que tenía opiniones firmes sobre la temperatura correcta para la preparación de tinturas, que había asistido en el parto de 314 bebés, y que había acompañado a cada moribundo en Zenville durante 2 décadas, sin perder jamás a ninguno por algo evitable. Eso último era lo que se decía a sí mismo. Lo que hacía que el trabajo se sintiera como algo más que un simple trabajo. Lo que hacía que el trabajo se sintiera suficiente en los días en que lo necesitaba. 17 enfermos, 3 muertos en la primera semana. Revisó sus libros, todos ellos. El grueso libro encuadernado en cuero de la Facultad de Medicina de la capital que había comprado con el ahorro de 4 meses. La guía de hierbas copiada a mano que había heredado de su maestro. Las páginas suaves por el uso y el margen lleno de sus propias notas de 20 años añadiendo a lo que el maestro había sabido. El delgado folleto de las provincias orientales que describía fiebres de los pantanos con síntomas que eran parecidos, inquietantemente parecidos, pero no del todo correctos. El problema era que no eran del todo correctos. La fiebre llegó rápido como todas las fiebres, pero se instaló en el pecho de forma diferente. La respiración se volvió superficial de una manera que Corin reconoció de un resfriado fuerte, pulmón húmedo, pero la tos era diferente. Seca donde debería haber sido húmeda. Persistente de una manera que sugería algo más profundo que una simple inflamación, algo que vivía bajo la superficie de los síntomas que podía nombrar. Y luego la erupción. Al tercer día de fiebre, aparecieron pequeñas manchas oscuras en las muñecas y el cuello, no las manchas de la peste de las que había leído en los textos médicos de la capital. No eran pústulas ni ampollas, solo manchas oscuras planas como moretones que aparecían de la nada, desvaneciéndose y reapareciendo en los mismos lugares, como si algo en el cuerpo intentara comunicar algo y no encontrara un lenguaje que el curandero entendiera. Nunca lo había visto antes. 21 años de práctica en este pueblo y en los caminos de los alrededores y nunca lo había visto antes. Trató los síntomas porque no tenía nada más que tratar. Corteza de sauce para la fiebre, miel y tomillo para la tos, agua limpia, descanso, caldo hecho con lo que la familia tuviera a mano que fuera de buena calidad. Algunos mejoraron. Así, el hijo menor de Miller se recuperó al 6º día, débil como un deshielo, pero respirando bien y pidiendo comida de verdad. Y Corbin sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que solo comprendió después como el alivio específico de un hombre que había estado silenciosamente aterrorizado durante una semana. El alivio se sintió como un rescate. Se decía a sí mismo que era una señal de que sus métodos funcionaban, pero murieron 3 personas, luego 4 más enfermaron y después 6. Al final de la tercera semana, Corbin dormía 2 horas por noche en el banco de su botica. Sus libros se abrían a su alrededor como una fortaleza que construía contra algo que seguía encontrando huecos en sus muros. Había empezado a sentir la desesperación particular de un sanador que se queda sin opciones. La forma en que le oprimía el pecho, la forma en que hacía que sus manos se sintieran inseguras en su trabajo, la forma en que un hombre que se había definido por su competencia empezaba a desmoronarse cuando la competencia no era suficiente. Estaba de pie junto a su ventana en una mañana gris, con la plaza del pueblo abajo, silenciosa bajo el calor matutino, cuando vio a la mujer orca en la puerta. Era alta, no de la altura imposible de los orcos guerreros que había visto años atrás, pasando por el pueblo con una caravana de mercaderes que había sido algo que desafiaba las proporciones normales. Hombres corpulentos y enormes, construidos para una especie de violencia que se sentía como el clima. Era una altura imponente, de esas que vienen de la estatura, combinada con su porte erguido y decidido, como alguien que hacía tiempo que había decidido que disculparse por su presencia era un desperdicio de energía que necesitaba para otras cosas. Llevaba un gran maletín de madera colgado a la espalda. Era viejo, la madera oscura por el uso prolongado, y tallada en los bordes con símbolos que él no podía identificar desde su ventana, patrones repetitivos de hojas y manos, y algo que podría haber sido un río o un camino, según la luz y el ángulo, un maletín de curandera. Corin llevaba suficiente tiempo en este trabajo como para reconocer un maletín de curandera al verlo en la plaza del pueblo. Ella hablaba con el portero,
Pren, un joven que manejaba la puerta con la intensa seriedad de quien recibe un trabajo importante y se asegura de que nadie dudara de su responsabilidad. Corinne no podía oír las palabras desde su ventana, pero podía interpretar el lenguaje corporal. Ella ofrecía algo. Él lo rechazaba. Y tras la negativa de Pren se escondía la particular ansiedad de un joven que sabía que decir no a algo era más seguro que decir sí a algo incorrecto. Entonces llegó el anciano Roth. Corbin lo vio cruzar la plaza, caminando rápido de una manera específica que indicaba que ya había tomado una decisión antes de llegar y estaba a punto de comunicarla. Roth era un hombre corpulento de unos 60 y tantos años, con un rostro que parecía hecho para la autoridad, mandíbula prominente, ojos hundidos, el ceño fruncido permanente de un hombre que experimentaba cada problema como una afrenta personal. Llegó a la puerta, le dijo algo a Pren, miró a la horca con esa mirada particular que usaba para las cosas que ya había clasificado. Luego la multitud, que se congregó como siempre lo hacen las multitudes en los pueblos pequeños ante cualquier cosa inusual, lentamente al principio, luego de repente, como la leña que prende fuego al alcanzar su temperatura. Corbin observó a personas que conocía desde hacía 20 años salir de las puertas y converger en la entrada con el ímpetu de quienes, tras 3 semanas de miedo, finalmente habían encontrado algo. Se les permitía tener miedo de lo que no era invisible. Escuchó el grito desde su ventana. 3 palabras y la voz fue lo suficientemente fuerte como para oírse a través de la plaza y del cristal. No lo traigan adentro. Más voces. Alguien arrojó algo. Probablemente una piedra o un trozo de madera de la cerca que había estado cerca. La mujer orca retrocedió un paso, sin inmutarse, midiendo de la manera específica de alguien que había previsto exactamente esto y ya había calculado la distancia segura antes de que arrojaran la cosa. Miró a la multitud por un momento. Luego se dio la vuelta y se alejó por el camino fuera de la puerta. Sin prisa, su hierba se posó firmemente sobre su espalda. Corbin se quedó en su ventana y la vio irse. Se dijo a sí mismo que era el resultado correcto. Se dijo a sí mismo que tenía suficiente complejidad que manejar sin agregar una extraña curandera orca a la lista. Se dijo a sí mismo que Roth había hecho la llamada y que Roth era responsable de la seguridad del pueblo y que, en última instancia, este no era un problema que Corinne debiera resolver. Se dijo a sí mismo estas cosas. Volvió a sus libros. Esa noche, 2 pacientes más desarrollaron las marcas oscuras. No durmió esa noche. La encontró a medianoche, acampada fuera de la muralla del pueblo, en la hondonada junto al antiguo mojón de piedra, donde el camino se desviaba de la puerta y los árboles se acercaban lo suficiente como para protegerla del viento. Había encendido una pequeña hoguera, práctica, no decorativa, y estaba sentada a su lado, con su estuche de hierbas abierto sobre las rodillas, clasificando pequeñas bolsitas de tela con la concentración de alguien que trabajaba bien sola y que hacía tiempo que había dejado de necesitar público para que su trabajo le pareciera real. Se quedó un momento al borde del fuego antes de que ella hablara. Dijo sin levantar la vista, «¿Eres el boticario?» No era una pregunta. Él asintió, y ella asintió una vez, sin dejar de clasificar, y él comprendió que ella lo había esperado antes de que él mismo supiera que iba a venir. Se sentó al otro lado del fuego, porque estar de pie junto a alguien pidiéndole ayuda era una grosería que Corbin, a pesar de sus otros defectos, había sido educado para evitar. Observó las bolsitas que ella estaba clasificando e identificó quizás la mitad. Flor de saúco seca, menta de pantano, algo oscuro y febril que podría ser un hongo carbonizado. La otra mitad no la reconoció, y ese hecho produjo en él una presión incómoda que optó por no examinar directamente. Dijo, «Me llamo Corbin». Ella dijo, «Lo sé. El hijo del molinero se recuperó hace 6 días de tu trabajo, y otros 3 murieron. También, tu trabajo en el sentido de que lo intentaste y no fue suficiente». Fue algo tan directo que necesitó un momento para procesarlo. La mayoría de la gente entendía que los sanadores necesitaban cierta distancia diplomática para seguir funcionando. La mayoría de la gente suavizaba la verdad del fracaso médico como suavizaba otras verdades difíciles con un marco, con el reconocimiento del esfuerzo, con el apoyo que permitía levantarse a la mañana siguiente e intentarlo de nuevo. Esta mujer, al parecer, no compartía ese enfoque. Dijo, «He revisado todos los libros que tengo. He visto fiebre de los pantanos, fiebre de los ríos, la enfermedad de las manchas de las provincias orientales. Esto no es ninguna de ellas». Ella lo miró entonces por primera vez. Sus ojos eran ámbar, el ámbar profundo y cálido de la resina vieja, claro a la luz del fuego, y tenían la cualidad de una persona que escuchaba con toda su atención, que recogía todo lo que un rostro, una voz y una postura ofrecían y lo procesaba antes de hablar. Dijo, «No está en tus libros porque tus libros fueron escritos por personas que no viajaron lo suficientemente lejos». Dejó una bolsa, tomó otra, la giró lentamente.
He visto esta enfermedad 2 veces. Una vez en los pantanos de Greywood hace 12 años, otra vez en el camino del este cerca de las tierras bajas de Thornfield 6 años después. La gente del pantano la llama fiebre del pulmón gris. Se propaga en el agua estancada de finales del verano. Las marcas oscuras en las muñecas son la forma de saberlo con certeza. Sintió que algo se movía en su pecho. Las marcas oscuras. Las había estado tratando como síntomas secundarios, cosas para vigilar mientras se concentraba en la fiebre y la tos. No como diagnóstico, dijo. ¿Cómo se trata? Ella lo miró fijamente por un momento con la expresión de alguien que toma una decisión que iba más allá de la pregunta inmediata. Dijo, te lo diré, pero tengo una condición. Él esperó. Ella dijo, yo misma trato a los pacientes. Ella continuó, sin discutir con la objeción que ya veía formarse en su rostro, simplemente dejando clara su posición. Sé que dirás que no de inmediato. Sé lo que pasó hoy en la puerta. Sé lo que este pueblo piensa de mi presencia. Pero el pulmón gris es particular y el tratamiento requiere una preparación y administración específicas. Y alguien que no conoce la preparación cometerá errores que le costarán caro al paciente. Hizo una pausa. Puedes observar todo lo que hago. Puedes verificar cada paso antes de que lo dé. Pero necesito poner mis manos sobre ellos. Él dijo que no. Había sabido antes de que ella terminara de hablar que iba a decir que no. El anciano Roth había sido claro. El pueblo ya estaba asustado. Agregar un sanador orco a las operaciones visibles del boticario era una complejidad que no tenía los recursos para manejar. Ella aceptó esto sin actuar como si hubiera sabido su respuesta y ya hubiera ajustado su posición en consecuencia. Dijo, entonces te diré el tratamiento y lo aplicarás y veremos cómo va. Él dijo, ¿por qué nos ayudarías después de lo de hoy en la puerta? Ella volvió a tomar la bolsa oscura y la giró entre sus grandes manos. Dijo, porque 17 personas están enfermas y más lo estarán antes de que termine la semana, y mis manos saben cómo ayudarlas. Esa es la razón. No hay otra razón lo suficientemente compleja como para importar más que esa. No supo qué responder. Así que no dijo nada que pareciera convenirle. Ella habló durante 2 horas. Él lo anotó todo. Ella no se quedó en el pueblo. Esa era una batalla que ninguno de los dos estaba preparado para librar a medianoche, sino en la trastienda de la botica, que tenía una camilla que Corben usaba durante los casos que duraban toda la noche, y una entrada independiente desde el callejón detrás del edificio. Podía moverse sin pasar por la plaza. Se dijo a sí mismo que era temporal, una semana, mientras asimilaba lo suficiente de sus métodos para trabajar solo. La primera mañana bajó antes del amanecer y la encontró ya en su método. Cada hierba de su colección estaba reorganizada en una disposición completamente diferente a su sistema e inmediatamente mejor. Las había agrupado no por nombre latino ni por orden alfabético, sino por el mecanismo de su funcionamiento. Cosas que abrían las vías respiratorias juntas, cosas que reducían la fiebre juntas, cosas que combatían la infección juntas, un sistema funcional construido para manos que necesitaban encontrar la herramienta adecuada rápidamente cuando tenían un paciente delante. Se quedó en el umbral mirándola un momento y sintió la irritación específica de un hombre, quien acaba de mejorar sin ser consultado. Él dijo, lo moviste todo. Ella dijo, sí, tu arreglo anterior era bueno para un estudio académico. Este es mejor para el trabajo de un sanador. Se sentó frente a ella y la observó comenzar la primera ronda de preparación para el pulmón gris. Trabajaba con la economía de movimientos que provenía de una larga práctica. Sin movimientos desperdiciados, sin vacilación. Las manos conocían la ubicación de todo ante sus ojos, lo que lo confirmaba. Comenzó quemando el hongo oscuro en un pequeño recipiente de arcilla a fuego lento. Hongo fantasma, le dijo mientras trabajaba. Raro en esta región, pero se puede encontrar si se sabe que arroyos atraviesan el lecho de roca caliza. El proceso de combustión activaba compuestos que el cuerpo podía absorber a través del vapor. Explicó el mecanismo a medida que avanzaba, explicándolo todo. Enseñaba sin anunciar que estaba enseñando la forma en que el conocimiento se transmitía de las manos en lugar de mediante conferencias. Tomó notas. Odiaba tomar notas. Odiaba aún más que las notas se llenaran más rápido que cualquier observación médica que hubiera registrado en 20 años de práctica. Le preguntó sobre el pus que estaba preparando. Denso, de color verde oscuro, hecho de menta de pantano y algo más que no pudo identificar. Ella dijo raíz profunda. Crece en suelo húmedo cerca de agua estancada, que es también donde se origina el pulmón gris. La mayoría de las enfermedades dejar que su medicina crezca en el mismo territorio que habitan. Solo tienes que saber dónde mirar, dijo. Eso suena a folclore, dijo ella. Suena a observación acumulada durante el tiempo suficiente como para que empiece a aparecer un patrón. Folclore es como la gente llama a los patrones que aún no han comprendido.
He estado observando el tiempo suficiente para comprender este. Él no respondió directamente. En cambio, lo anotó. Las hierbas que ella necesitaba para esa tarde requerían que 2 de ellos fueran al borde del pantano al sur del pueblo. Él fue solo con su lista, y la caminata tuvo la calidad de una tarea de un profesor con el que no había aceptado estudiar. Encontró todo en la lista. Cuando regresó y la extendió, ella revisó cada elemento con la concentración de alguien que revisa un trabajo en el que espera encontrar errores. No encontró ninguno, dijo. ¿Conoces bien las plantas de tu zona? Él dijo 21 años. Ella dijo sí, tienes buenos conocimientos. Has estado trabajando con libros escritos en otro lugar por personas que olvidaron que las plantas cambian según la región. Esa es la carencia, no tu competencia. Él reflexionó sobre eso por un momento. Fue algo generoso de decir. También fue una crítica lo suficientemente precisa como para herir. La combinación de esas 2 cosas le dijo más sobre quién era ella que cualquier otra cosa anterior. Esa noche, mientras preparaban las medicinas para la mañana siguiente, le preguntó su nombre. Había estado sin llamarla por su nombre durante 2 días, lo que reconoció como una pequeña fealdad. Ella dijo, Mara, lo dijo como la gente dice nombres que no se les han preguntado en mucho tiempo. No con dolor exactamente, pero con una atención particular. La forma en que revisaste algo que habías dejado hace un rato y querías confirmar que seguía allí, dijo. Mara volvió a moler. Afuera, un zambil hacía lo que hacía al atardecer, el lento silencio de un pueblo que se sumergía en la noche. Había escuchado ese sonido durante 21 años. Siempre había sido el sonido de un lugar que mantenía a salvo. Ahora era el sonido de un lugar que mantenía a salvo con ayuda que escondía en su trastienda. Y la diferencia entre esas 2 cosas se le clavaba en el pecho como una piedra que seguía encontrando cuando creía haberla dejado. Ella había estado en la trastienda durante 4 días cuando llegó Petra. Petra tenía 23 años, manos de granjera y el agotamiento particular de una mujer que no había dormido bien en una semana. Su hija Liz tenía 5 años. Había estado enferma durante 3 días. Tenía las marcas oscuras en ambas muñecas y la tos seca que Corinne ahora podía identificar antes de que un paciente se sentara. Llevó a Petra a la sala principal y le explicó el tratamiento y el cronograma. Petra escuchaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada como alguien que recibe información que necesita pero no quiere necesitar. Entonces Liz, sentada en la camilla de exploración envuelta en el chal de su madre, miró más allá de Corbin hacia la puerta que conducía a la trastienda y dijo con la franqueza de los niños pequeños que aún no habían aprendido a filtrar la observación a través de la consideración social, hay una señora verde ahí atrás. Petra S. Gyro. Mara estaba en la puerta. Había oído los síntomas, había estado escuchando desde la trastienda. Corinne lo entendió porque eso era lo que hacía un curandero cuando llegaba un nuevo caso. El rostro de Petra pasó del miedo al cálculo, luego a la firmeza específica de una madre que ha decidido que la enfermedad de su hijo es un problema mayor que su propio malestar. Dijo, ¿ya has visto esta enfermedad antes? Mara dijo 2 veces, los niños se recuperan más rápido que los adultos. Sus pechos son más pequeños. El tratamiento de vapor funciona más rápido. Petra miró a Corbin. Él esperaba que ella le pidiera que sacara a Mara de la habitación. En cambio, ella dijo, ¿tiene razón sobre el tratamiento de vapor? Él dijo, sí, dijo ella. Entonces, déjala ayudar. No lo había anticipado. Se quedó de pie un momento, comprendiendo que el conflicto que había estado manejando cuidadosamente acababa de disolverse por las 2 personas en el centro del mismo, sin necesidad de su intervención en absoluto. Mara cruzó la habitación y se agachó hasta la altura de los ojos de Liz, lo que requirió un ajuste significativo dada la diferencia en sus alturas, y la realidad física de esta gran mujer orca haciéndose lo suficientemente pequeña como para encontrarse directamente con una niña enferma fue algo que movió algo en Corinne que no había esperado encontrar allí. Le dijo a Liz, voy a escuchar tu pecho. Voy a poner mi mano aquí. Dime si algo te duele. Liz la observó con los ojos evaluadores de una niña enferma, comprobando si se podía confiar en la persona que tenía delante. La misma evaluación fundamental que cualquier criatura hace antes de permitir la proximidad. Luego dijo, tus manos son muy grandes. Mara dijo, sí, abarcan mucho terreno. Liz pareció encontrar esta una respuesta aceptable. Petra se quedó en la puerta. No se fue. La noticia se extendió por el pueblo como se extiende en los lugares pequeños, más rápido que las personas que la portaban. Llegaba a su destino antes de que nadie hubiera decidido conscientemente enviarla. Al final de la semana, la mitad de Senville sabía que había un sanador orco trabajando desde la trastienda de Corbin. Las reacciones se dividieron según líneas que lo sorprendieron por su claridad.
Algunas personas venían de todos modos, silenciosamente por la entrada del callejón a horas intempestivas cuando la plaza estaba menos concurrida. Un granjero cuya esposa tenía las marcas oscuras y 3 días de tos seca, que estaba en la puerta trasera con la mirada de un hombre que había hecho un cálculo y había llegado a una respuesta de la que no estaba orgulloso, pero que podía guardar en su interior. Una mujer con 2 hijos enfermos, que llegó al amanecer y se fue 2 horas después, llevando medicinas e instrucciones en ambas manos, como algo que pudiera romperse. Otros venían con diferentes intenciones. Alguien pintó 3 palabras en la puerta principal de la botica durante la noche con pintura roja en letras grandes. El mensaje no requería interpretación. Corbin se lo limpió él mismo temprano en la mañana. Quería hacerlo antes de que Mara lo viera. Ella ya lo había visto. Ella no dijo nada. Él no dijo nada. Prepararon las medicinas de la mañana en un silencio que tenía textura y peso y decía más de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a decir en voz alta. El Elder Roth llegó el 6º día. Llegó él mismo a la puerta principal, algo que nunca había hecho en la memoria de Corin. Roth siempre había enviado a un muchacho con una nota. El hecho de su llegada personal era una declaración. Los 3 hombres que trajo con él lo explicaron. Se paró en el umbral y dijo, esto tiene que parar. Corin dijo, 7 personas se han recuperado en los últimos 4 días. Roth dijo, de su tratamiento. Corin hizo una pausa. No mucho, solo el tiempo suficiente. Dijo, sí. Roth dijo, quiero que la saquen de este edificio, de este pueblo por completo. Por la mañana, Corbin dijo, estamos en medio de una plaga. Roth dijo, estábamos en medio de una plaga antes de que ella llegara, y estaremos al otro lado después de que se vaya. Su presencia crea miedo en un momento en que este pueblo no puede permitirse más miedo. Bajó la voz, tratando de que sonara a razón en lugar de a lo que realmente pensaba. Eres un buen sanador. 21 años de buen trabajo. Todo lo que has aprendido de sus métodos.